¿Qué tal con todos? Primero, antes de comenzar, quiero agradecerles por el apoyo hacia los anteriores videos. Sé que apenas estoy comenzando, pueden existir errores y los voy a ir mejorando según pase el tiempo y los videos. Bueno, comencemos. Primero quiero hablarles sobre este gran grupo de los reales. Este grupo se divide en dos enormes grupos también: los irracionales denotados con la letra I y los racionales denotados con la letra Q. Los irracionales, ¿cuáles son? Son números los cuales yo no puedo expresar de forma fraccionaria, de forma cociente, de un cociente. Por ejemplo, puedo darles el valor de pi, el valor de raíz de 2, la constante de Euler. Son números que yo no puedo expresarlos de forma fraccionaria. Lo que es al contrario de los racionales, los que sí puedo. Entonces aquí yo puedo decir un valor de 3 octavos, de un medio, ¿no es cierto? Ahora vamos con los enteros denotados por la letra Z. Los enteros están entre los negativos y positivos. Puedo dar ejemplos como menos 2, 0, 1, 100, menos 20 y así. Ahora con los naturales, es decir, los positivos sin contar el 0. 1, 2, 3 y así me puedo ir hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, esto para comenzar, sobre todo al yo referirme a dimensiones. Si les hablo en R, viene a ser un valor, una constante que esté dentro de este grupo, yo que sé, 2. Ahora, ¿qué tal si les digo sobre R2? Cambio aquí viene a ser un vector en dimensión 2, es decir, 1.2, 1,2. Puedo irme hasta R3, doy la coordenada 1, 3, 5 y así sucesivamente. Entonces, esto más que todo para iniciar a la explicación de puntos y vectores. Un punto puedo decirles que es, yo que sé, 1.2, otro punto 3.1. Entonces estos puntos los puedo también expresar como vectores. Si yo tengo un plano cartesiano XY, yo que sé, represento el punto 1,2. Entonces sé que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Entonces para graficarlo lo hacemos desde el origen hacia el punto. Ok, eso referente a los vectores y a los puntos. Ahora, si yo grafico dos vectores desde el origen, un vector A y un vector B, y ahora quiero conocer el ángulo que forman estos vectores. Antes de eso sé que el ángulo va a tener un valor de 0, entre 0 y pi. No puedo calcular este ángulo de esta manera, siempre es en sentido antihorario de un vector al otro. Entonces, bueno, aquí de esta manera está incorrecto, por eso les digo que el valor del ángulo va a estar entre 0 y pi. Ahora, ¿cómo lo calculo? La fórmula para calcular este ángulo va a venir dado por el ángulo es el arco seno. El arco seno. El arco seno del producto punto entre A y B por el sobre el producto de sus módulos o de sus normas. Ok, ahora más o menos para recordar qué era el producto punto, les doy un ejemplo. Tengo el vector A que puede estar formado por A sub 1, por A sub 2 y así. Depende de la dimensión en la que esté trabajando, no necesariamente en R2. Esto pertenece a R2 ya. Y tengo B, un B1 y un B2. Ahora, ¿cómo calculo su producto punto? Componente a componente. Es decir, A1
por B1 más A2 por B2. Ok, ya sé más o menos lo que significa esta parte. Ahora, ¿qué significa su norma? Recordando sobre álgebra lineal, sabemos que la norma de un vector viene dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Así. Esto puede venir dado, depende en qué dimensión estemos trabajando. Como es de R2, tan solo estos. Ok, entonces ya sé de qué viene esta expresión. Lo equivalente del producto punto de A por B también es el producto entre la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. De aquí despejamos del ángulo, ¿no es cierto? Ya. Eso para más o menos tener cuenta sobre vectores y sus ángulos. Ahora hablemos sobre vectores paralelos. ¿Cuándo es un vector es paralelo? Cuando tiene la misma dirección y que el otro vector, no necesariamente el mismo sentido. Con que tenga la misma dirección es suficiente. Ahora, dando una definición sobre esto, es la siguiente. Sea X, Y que pertenecen a Rn, no necesariamente les voy a decir R2, R3, Rn, distintos números de dimensiones. Estos vectores son paralelos si existe un lambda que pertenece a los reales, este sí pertenece a los reales, tal que al vector y lo puedo expresar como el producto de lambda por el vector x. ¿Ok? Esto de una manera de concepto. También puedo darme cuenta si un vector es paralelo, si yo al sacar el ángulo entre estos vectores obtengo un ángulo con valor 0 o un ángulo con valor pi. Esto como lo vería de la siguiente manera. Este es un vector A, este es un vector B. Podemos ver que el ángulo entre ellos es de 0 porque están sobrepuestos. De igual manera, si el vector B lo grafico hacia acá, el ángulo es de pi. Entonces, si yo saco su ángulo y me da 0 o pi, puedo afirmar que son paralelos. Y ahora que de una forma de ver esta constante es como si fuese un múltiplo. Les propongo graficar el vector 1,1. ¿Ok? Y el vector A es igual a 1,1. Y ahora, si multiplico por un valor de 3, que me da 3,3, graficándolo, es el siguiente vector. Tal vez no se pueda ver por la forma en la que escribo, pero va a estar en la misma línea de acción que el vector A. Esta es la línea de acción. ¿Ok? Entonces podemos darnos cuenta que están sobrepuestos, que tienen la misma dirección. La magnitud no es la misma, ¿no es cierto? Pero sí tienen la misma dirección y a la vez tienen el mismo sentido. Entonces estos vectores son paralelos. También puedo, yo que sé, multiplicar el vector A por menos 1, cual me da menos 1,1, menos 1. Grafico. Este vector. ¿Ok? Está en la misma línea de acción. Sigue siendo paralelo porque tienen la misma dirección, aunque no tengan el mismo sentido. Entonces, a esto es lo que me refiero con este valor de lambda. Es el valor de una constante, es el valor de un real, la cual hace eh, que al multiplicar a un vector obtenga múltiplos. Y obviamente van a ser paralelos esos múltiplos. Entonces, más o menos, para dar un ejemplo de qué se trata esto, les voy a dar lo siguiente. Ok, como un ejemplo, sea A es igual a 3, 2, 1 y B
1 es igual a 1,3,5. ¿Qué podemos darnos cuenta? Primero que estos vectores que A y B pertenecen a E3. ¿Ok? Como pregunta, ¿son paralelos? ¿Son paralelos A y B? Ok. Vayámonos a la definición. ¿Qué me dice? Si son paralelos, puedo expresar al vector B como el producto entre un lambda por el vector A. Reemplazando lo que tengo, B es 1,3,5 lambda por 3,2,1. Aquí tengo la multiplicación de un escalar por un vector. Sabemos que multiplica cada componente. Entonces seguimos. Queda 3 lambda, 2 lambda y 1 lambda. Ok. Tengo una igualdad de vectores en R3. Entonces igualo a componente y me da el siguiente sistema de ecuaciones. Me sale que 3 lambda es igual a 1, que 2 lambda es igual a 3 y que lambda es igual a 5. Resolviendo este sistema, lambda es igual a 5, lambda es igual a 3 medios y lambda es igual a 1 tercio. Podemos darnos cuenta que este sistema no tiene solución. No nos dio una única solución en este sistema. Por ende, no existe un lambda tal que se cumpla lo que habíamos planteado. No existe ese lambda. Entonces, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, A y B no son paralelos. ¿Ok? Ahora veamos otro ejemplo. Les propongo el siguiente. Ahora el siguiente. Sea A igual a 1, a 3 y a 6. Y B es igual a 1 medio, a 3 medios y a 3. Igual podemos ver que tanto A y B pertenecen a R3. No necesariamente todos pertenecen a R3. Puedo hacer ejemplo con R2, con R4, con R5. La metodología es la misma para ver si son paralelos. Entonces, continuamos la misma pregunta. ¿Son A y B paralelos? Es otra forma de denotar paralelos, ¿ok? Entonces, vamos a la definición. Si A y B son paralelos, puedo decir que B lo puedo obtener de la siguiente manera. Entre el producto de lambda por el vector A. Reemplazando los datos que tengo. B es igual a 1 medio, 3 medios y 3. Es igual a lambda por A. A que es 1, 3 y 6. Continuamos. Multiplicamos el valor de esta constante por el vector. Aquí me queda lo mismo. 1 medio, 3 medios y 3. Perdón si la letra se ve media fea, ¿no? Y en cambio aquí me queda lo siguiente. Lambda, 3 lambda y 6 lambda. Ahora obtengo el siguiente sistema de ecuaciones. Que lambda es igual a 1 medio. Que 3 lambda es igual a 3 medios. Y 6 lambda es igual a 3. De aquí, lambda es igual a 1 medio. De aquí, paso este 3 a dividir, se me simplifica con el 3 de arriba. Entonces lambda es igual a 1 medio. Ahora, paso este 6 a dividir, la tercera 1, la tercera de 6, 2. Me queda que lambda es igual a 1 medio. Entonces, como puedo darme cuenta, este sistema tiene solución. Entonces sí existe un lambda tal que el vector B lo puedo expresar de la siguiente manera. Entonces, ¿qué además puedo concluir? Por lo tanto, A y B son paralelos. ¿Ok? Ahora veamos un tercer ejemplo un poco más sencillo para dejar todo claro. Ok, ahora trabajemos en R2. Sea
A es igual a 1,1, un 1 bien simple, ok. B igual a 2,2. Podemos ver que A y B pertenecen a R2. Lo mismo, ¿no? Son A y B paralelos. Ok. Entonces, les voy a mostrar con la fórmula viéndolo desde el ángulo. Ok. Sabemos que el ángulo entre dos vectores viene dado por el arco seno. En este caso, entre el producto punto de entre A y B por la norma de estos dos, sobre el producto de la norma de estos dos. Ok, primero hagámoslo aunque aparte ya, A por B. Es lo mismo que esto, el producto punto de esto. Entonces, ¿cómo estaba definido? Componente a componente, 1 por 2, 2, más 1 por 2, 2, lo que me da 4. Ahora saquemos la norma de cada uno de estos vectores. La norma de A es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. En este caso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo cual me da raíz de 2. De B, igual, saco la norma, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual me da raíz de 8. Y continuamos, ¿ok? Continuando en la fórmula ya podemos reemplazar el arco seno. Este producto punto me salió 4. Las normas del producto de sus normas, raíz de 2 por raíz de 8. Esto por propiedades de la radicalización. Puedo meter este en una sola raíz con este, multiplicarlos, me da 2 por 8, 16. La raíz de 16 es 4. Entonces este producto es 4. Y entonces 4 sobre 4 me da 1. El arco seno de 1. Entonces el valor del ángulo es 0. El arco seno de 1 es 0. Entonces podemos darnos cuenta que se cumplía lo que habíamos dicho respecto a los ángulos. Que si son paralelos, o bien su ángulo es 0 o bien su ángulo es pi. ¿Ok? Entonces, por último, vamos hacia los vectores ortogonales. Entonces, dando una breve descripción de esto, sea A y B pertenecientes a Rn, son ortogonales si el producto punto de A por B es igual a 0. O también viéndolo desde su ángulo, o si el ángulo entre A y B tiene el valor de pi medios. Entonces, igual viéndolo gráficamente, tengo el vector A y tengo el vector P. Y son ortogonales, es decir, forman 90 grados. Es decir, tienen el valor del ángulo de pi medios. Entonces, gráficamente podemos darnos cuenta que son ortogonales, que si yo saco su ángulo me va a dar el valor de pi medios. Y además el producto punto entre ellos es de 0. Ok. Ahora, bueno, no hay tanto lío, no hay... Tan solo tenemos que demostrar esto, ya sabemos cómo realizar un producto punto, cómo sacar su ángulo. Ahora surge una pregunta. ¿Existe un vector ortogonal a sí mismo? Ok, les puedo demostrar que sí. ¿Cómo? Hagamos una demostración. Ok, sea x que pertenece a Rn. Ojo, este x no es un valor, no es una constante, digo que pertenece a Rn. Ok, eh, supongamos que x es ortogonal. Asimismo, entonces
por concepto sé que el producto punto entre este vector me va a dar 0. Ojo, como les había dicho, x no es un valor, no es una constante, x pertenece a Rn, yo que sé, x es un vector x1, x2, x3 y así hasta xn. Ok, entonces ya tengo lo siguiente, que de esto sabemos que el producto punto entre esto va a ser x1 por x2 hasta xn. Producto punto, el mismo vector, x1, x2 hasta xn. Ok, de esto seguimos, ¿no? Me quedaría x1 al cuadrado, como les dije, componente a componente, y lo sumamos. Más x2 al cuadrado, más hasta xn al cuadrado. Ok, podemos detenernos ahí y recordar algo sobre la norma de un vector. Recordemos que la norma de un vector está dada por lo siguiente: la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más hasta un xn al cuadrado. Ok, tenemos esto. Entonces podemos hacer una siguiente analogía. Regresando a lo que estábamos anteriormente, que el producto punto entre x por su mismo vector es igual a la norma al cuadrado de ese vector. Es decir, aquí le elevé al cuadrado a ambos términos, me quedaría solo esto y lo reemplacé acá. Entonces, haciendo esa relación, ¿qué sabíamos de nuestra hipótesis de que x es ortogonal a sí mismo? Como x es ortogonal a sí mismo, sabemos que tiene el valor de 0. Entonces, la norma al cuadrado de este vector es igual a 0. Entonces ya pudimos demostrar que el vector nulo es ortogonal a sí mismo. Entonces, la norma de este vector es 0. Por lo tanto, el vector nulo es ortogonal a sí mismo. Ok, eso como una demostración. Ya para finalizar, puedo decirles que todos los vectores son paralelos a sí mismo, excepto el vector nulo. Y bueno, eso es todo. Espero seguir haciendo otro video a continuación de esto para ir explicando más temas que se vienen. Y espero que les haya gustado. Gracias.